Esta es la última hora del programa del profe Morales que comenzamos allá por la medianoche. Y es la hora de Noel Alejandro Leal, la hora que dedicamos a Venezuela a través de él para saber qué ocurre en el país, porque es la única persona que yo conozco que nos mantiene informados, haciéndonos ver qué hay detrás de lo que nos ofrecen las noticias. Él ve un poco más allá y no desde ahora. Lo conozco desde hace varios años ya. Y todo lo que ha dicho, todo, todo, todo se ha cumplido. Es hora de que los venezolanos escuchen un poquito más a Noel Alejandro Leal y entiendan que despertando solamente se puede recuperar el país. Buenas madrugadas, Noel. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Estoy un poquito molesta. Te voy a contar qué me pasa. Santiago Cafiero es el canciller argentino y expuso ante el Senado sobre la política del gobierno y se refirió a la obsesión de la oposición sobre Venezuela. También le preguntaron por qué Argentina no sancionaba a Rusia. Recordás que el presidente Albertítere Fernández dijo que le abría las puertas a Venezuela para que entraran a América, ¿no? Rusia. A Rusia, perdón. Entonces él dijo que no, Argentina no sancionaba a Rusia porque el país no tiene norma para generar sanciones unilaterales. Y explicó que no acompaña la expulsión de Rusia del G20 porque no se puede practicar un multilateralismo sin países. Bien. El problema fue cuando le preguntan por Venezuela. Bueno, la culpa es de Macri, como siempre. Pero Macri, todo lo malo es culpa de él. Él dice, pensamos que fue muy nociva la política exterior del gobierno anterior, impidió tener información de primera mano y complicó a empresarios argentinos que hacen sus negocios en ese país, Venezuela. Entonces Argentina busca recomponer y completar las misiones diplomáticas en todos los países, también en Venezuela. Y dijo, en Venezuela hay violación de derechos humanos, también en Colombia, en Chile, en nuestro país. Es fundamental que tengamos presentes qué es lo que podemos hacer. No nos debemos obsesionar con uno porque repetimos un encuadre de la prensa dominante. Nos obsesionamos siempre con los mismos países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, como si en el resto no pasara nada. Pero, ¿sabés qué es lo que más me duele? Cafiero es argentino. Sí. Pero ¿por qué tanto venezolano busca lavar la imagen del gobierno? Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Vamos a tomar el caso de Cafiero. Cafiero hoy dijo también que ese gobierno no lo define una frase, sino lo definen los hechos, ¿no? Y eso me hizo recordar una frase del embajador Mesto, el primer embajador que le tocó a Chávez en el país, el embajador de los Estados Unidos. Mesto, buscaba en aquel momento que era evidente que iban a haber tensiones, estamos hablando de inicios del siglo 2000, estaba claro de que iban a haber tensiones inmediatas en el proceso de Chávez y los Estados Unidos. Mesto dice, juzguen al gobierno chavista por lo que hace y no por lo que dice. Lo cierto es que el gobierno chavista decía barbaridades y hacía atrocidades. Entonces, lo que dice Cafiero hoy, y si tomamos los hechos, se parece bastante, ¿no? A la realidad que Venezuela vivió a principios de toda esta desgracia. Que Cafiero lo diga, y que lo diga en realidad toda la estructura general de la izquierda a nivel mundial,
es casi que normal. La parte dolorosa es esa. ¿Qué pasa cuando son venezolanos los que están diciendo? ¿Qué pasa cuando son venezolanos los que están constantemente lavándole la cara a la tiranía comunista? ¿Qué pasa? ¿Por qué no logran entender eso? ¿Y cómo no se logra entender eso? Y vamos a fenómenos aún más salvajes, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, que es el proceso de normalización. Esta desgracia que estamos viviendo, donde se le pide a todo el mundo aceptar que el país está destruido, que el país está sometido a una tiranía comunista, que el país no tiene soberanía, que en el país se adoctrina, que en el país se ha perseguido, torturado, matado, secuestrado, sin ningún tipo de problema, pero ahora todo está normal. Mira, esto es una maravilla, Venezuela es una maravilla, y no vamos a pensar en aquellas cosas que no tienen interés alguno como la libertad. Simplemente vamos a aprovechar y vamos a sentarnos a disfrutar lo que significa que Maduro esté en el poder y ahora nos permite a todos saquear a Venezuela. Eso es el colmo de la desgracia y es este gran lavarle la cara a la estructura chavista con este marco de normalización. Ese marco de normalización, por supuesto, necesita las coristas internacionales, en este caso el gobierno argentino. Dentro de esa desgracia, Jenny, de este proceso de normalización de la estructura, hay un punto que es fundamental tocar para poder entender cómo funciona el concepto ideológico y cómo funciona la destrucción de la psique lógica de la ciudadanía. Venezuela, antes de vivir la pseudodemocracia del 58 para acá, vivió una dictadura, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, que en su ejercicio directo fue de 7 años. En 7 años se hizo un país, se construyó un país, todavía vivimos de la infraestructura generada durante ese tiempo. En 7 años Venezuela llegó a estar en uno de los países mejor cotizados en el mundo, es lo que siempre hablo, un faro de la libertad, desarrollo y progreso en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. 7 años donde toda la izquierda atacó la estructura de gobierno. Toda la izquierda, que era perseguida, porque eso es lo que hace la izquierda, destruir, generó un discurso que durante todos los años de la pseudodemocracia fue validado, donde mira qué mala era aquella dictadura. 7 años de un gobierno que hizo a Venezuela, la Venezuela moderna de aquel entonces. En cambio, nosotros vamos para 25 años de destrucción formal, de un proceso revolucionario que ha minado absolutamente el país en todo sentido, que ha acabado con todo, y volvemos, adoctrina, que es una de las cosas más criminales de lo que hace la estructura socialista. Bueno, la estructura socialista destruye, la estructura socialista mata la economía, la estructura socialista en función, en este socialismo real, está generando, ha ido generando esta gran hemorragia de venezolanos por el mundo, esta destrucción general de Venezuela. Pero el crimen más grande es siempre el adoctrinamiento. Y a todo esto, ¿cuál es la respuesta? No pensemos en eso. Vamos a seguir haciendo negocios. Dan asco. Y lo peor es que dan asco toda nuestra estructura política, da asco toda nuestra estructura económica y comunicacional que está sumada a ese esquema de normalización. Lo que le están haciendo al venezolano es muy grande, muy grave. Pues si hablábamos antes de la estructura de gobierno envileciendo y embruteciendo a la sociedad, es ya la estructura envilecida total de lo que debería de ser por lógica, la oposición a la destrucción, la que está pidiéndole al resto del país, súmate a la destrucción. La destrucción es buena. Vamos a hacer esto que es bien bueno, vamos a hacer real ahorita, igualito que como hicieron cuando existía Cadivi, igualito cuando justificaban las estructuras de todo este asunto de las CLAP, de las bolsas de alimentos, bajo el esquema de la justicia social. Todo lo van asimilando como si fuese correcto. La destrucción no cuenta. Es más, llegan al nivel de la estupidez tan grande que cuando te hablan de que en Venezuela hay unos serios cambios, de que las cosas están mejorando, te dicen, bueno, es que en realidad los servicios aún no funcionan. Imbécil, no tienes libertad. Imbécil, el país ha sido destruido, no cuentas con soberanía. Imbécil. Venezuela no existe, es un estado fallido en la realidad. Pero el absurdo del esquema de la idea de normalizar para lavarle la cara a la estructura tiránica ya ha ido permeando de una manera tan increíble en esta sociedad que repugna simplemente tener que hablar con algún compatriota.
Eso da mucha tristeza. Te quedas como sin palabras. Es, es terrible, Jenny, porque es eso. Te quedas sin palabras y te agota, ¿no? Esta mañana sale una de estas personas que tú juras que medio piensa, ¿no? Y entonces te comenta de que tiene un temor porque él cree que debido a la situación de que si el gobierno no entrega pasaportes, que si las embajadas, va a haber mucha gente que no va a participar en las elecciones del 2004 del 2024. Y tú te quedas pensando, no puede ser tan imbécil, no puede ser tan pendejo, no puede ser que no tenga un mínimo de raciocinio, no puede ser. Y no, sí, sí son, y hay muchísimos. Están dispuestos a seguirle haciendo daño al país bajo el esquema de mentirse, bajo el esquema de un absurdo fundamentalismo democrático, bajo el esquema de cualquier cosa que nos obligue, que les dé la oportunidad de no asumir la realidad, y ahora no solo no asumirla, sino de terminar de maquillarla, más allá de lo que hace la estructura política y comunicacional del país, volver a usar a la gente, que la misma gente se sienta comprometida en que es bueno dejar que Maduro se quede ahí, dejar que el chavismo continúe, en que eso no importa. Lo importante es ver que, mira, el país, mira, ahorita hay una plática por ahí, vamos a ver. Ese es todo el mensaje político. Vamos a saquear juntos. Pero, ¿cuántos años hace que están yendo a elecciones? Y me imagino que el venezolano de a pie le pregunta al vecino a quién le votaste en contra de Maduro, el otro en contra, y como siempre sale él, no se dan cuenta de eso. No solo no es que se den cuenta, es que simplemente vamos a tapar eso. Eso no existió. Eso no sucedió, y no tiene la más mínima importancia. La gente, en general, el ciudadano medianamente pensante sabe que desde hace rato viven con el cuento se vota, pero no se elige, ¿no? Van a votar. Entonces tú te quedas preguntando, ¿qué está pasando por esas cabezas? ¿Hasta dónde fue el nivel de daño? ¿Hasta dónde es la necesidad de mentirse? ¿De verdad están entendiendo algo del problema? Y ahí es cuando viene esa parte, entendiendo el problema. ¿Han tenido las herramientas para entender el problema? Mucha gente empieza a comprender el problema directo en carne propia. Ah, sí, oye, toda mi familia se fue del país. Oye, a mi primo lo mataron en la calle, en una protesta estudiantil. Oye, a mi suegro le hicieron una estafa a un tipo del gobierno y resulta que no pudo hacer nada y perdió su casa. Y entonces cuando la gente empieza a sentir su drama desde el punto de vista personal, tampoco termina de entender que eso forma parte de una cadena de hechos que hicieron posible esa realidad. No logra entender que la criminalidad es política de Estado, no logra entender que ese proceso por el cual la empresa se perdió y no pudo llegar a defenderla a nivel de tribunales es porque la corrupción completa tiene en manos el sistema judicial. No logra comprender que simplemente el hecho de que no cuentes con un mínimo de sistema de salud en el país es parte de un esquema para destruir, para generar una diáspora, para esclavizar a la sociedad. No logra entender absolutamente nada de concatenarlo, sino que sufre directamente por su problema personal. Vamos a suponer que toda la sociedad nacional ha sido tocada por un hecho directo, por un problema personal, por una acción evidentemente generada por el gobierno de una u otra vía, simplemente suelto los malandros y eso va a generar el caos propio, suelto, que generó destrucción, generó violencia, y la persona no logra concatenarlo. Pero hoy tiene la oportunidad, porque tiene un amigo conectado con el gobierno, de hacer algún tipo de negocito y sentir que tiene algún tipo de beneficio comercial. Inmediatamente todo aquello se vuelve a perder, se vuelve a desvanecer. No importa si le mataron a su hermano. Eso no tiene la más mínima importancia, porque ahorita todo eso hay que dejarlo atrás. Es tiempo de robar juntos. Es doloroso, es tremendamente doloroso. Y para colmo, las declaraciones de Petro, que va a restablecer totalmente las relaciones con el régimen de Maduro. Si eligen a Fíjate, Petro presidente, restableceremos las relaciones diplomáticas y consulares con la República de Venezuela. no lo dudes, no lo dudes. Mira, y es más, mañana, si pudiese el milagro de ganar a Fico, igualito, se tardarían 6 meses más en eso.
¿Por qué? Porque el trabajo que hizo el guiado para la aceptación internacional de la estructura de reconocimiento internacional y de la forma de gobernar el chavismo ha sido altamente efectivo. Entonces, más allá de la oferta de que Petro lo lleve a ese nivel, lo lleva también buscando el punto de la discusión política y generar algún espacio externo al problema doméstico que tiene Petro, que es gigantesco, ¿no? Entonces llevas esa discusión a ese lado y puedes decir cualquier tipo de estupidez. Y si te toca el asunto de los derechos humanos, él pasa de ser victimario a ser víctima. Y ese es un parte del manejo político constante de los procesos de izquierda. El proceso de izquierda colombiano, en el caso de Petro, en el caso del ELN, del M-19, de la FARC, de todas estas estructuras que todas ahorita sumadas son el soporte político de Petro, es eso. He matado, soy un criminal y ahora soy la víctima. Y esa posición de víctima le ha dado un espacio político en el cual tiene las altísimas posibilidades de generar gobierno en Colombia. Y hay que entender cuál es el futuro de ese tipo de gobierno. Negar el hecho de que eso va a ser una barbaridad, de que eso va a humillar más a Colombia, de que eso va a generar un proceso de distorsión económica, de distorsión política, que eso va a darle carta blanca a distintos procesos de narcotráfico. Pensar en algún momento que eso no va a suceder es de personas que no tienen algo en la cabeza, tienen problemas, justo. Sí, serios. Ahora él dijo que el problema es por la situación que hay entre el presidente Iván Duque y el régimen de Nicolás Maduro. Ese es el problema entre los dos. Sí, por eso, tú analizas, llevas a eso, a esa sociedad, a ese nivel. Y ese es el discurso. No se quiere entender la realidad del hecho y se niega el hecho de que Venezuela tiene 20 y pico de años donde no tiene Estado de Derecho. No existe. Lo que ha habido es un maquillaje y un chiste a que llaman democracia. No se quiere afrontar la realidad del daño hecho por Venezuela al propio Colombia, que no es nuevo. Se banalizan los conceptos aquellos de Chávez en pleno Congreso de Venezuela dándole grado de beligerancia a la FARC, pidiendo un minuto de silencio por Reyes, haciendo cada uno de esos comentarios donde elevaban ¿cómo era? Ejércitos legítimos a las estructuras terroristas que desangraban Colombia, que detuvieron durante más de 50 años desangrando Colombia. Eso fue Chávez, ese es el discurso que continúa Maduro y es ahora lo que abraza Petro. Bien, la expresidente, ahora vice, dio el viernes una charla cuando le hicieron doctora honoris causa de una universidad en el interior de Argentina. Alabó el gobierno de Xi Jinping. Que Absolutamente no. aparte dijo que quiere reformar la Constitución, pero son de manual, todos quieren lo mismo. Y no se dan cuenta que es repetir lo mismo en el país que sea. Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Bolivia. Es todo igual. Es todo igual porque le funciona. Tú sabes que cuando yo definí que este proceso entraba dentro del marco del neocomunismo, yo explicaba que el proceso neocomunista es un proceso que entiende los errores del pasado. Los errores, y cuando me refiero a errores, me refiero a lo que hizo que en algún momento el proceso fallara. No porque porque hicieron algo malo, sino tuvieron que dejar el gobierno. Los errores que había cometido Daniel Ortega, los errores que había cometido Allende, los distintos errores en su momento. Todo este proceso neocomunista viene en un entendimiento de la realidad, de cómo logramos democratizar y cómo logramos que democráticamente la tiranía tome el control de un Estado. El proceso constituyente ha sido una de las herramientas más efectivas para esa realidad. Mientras tanto, los procesos que no logran imponer esa estructura constituyente van haciendo lo que siempre hemos hablado, la penetración del esquema judicial para que no puedan encontrarse nunca los culpables del proceso de destrucción del país. Las destrucciones, lo que pasa es que el ciudadano, y lo que te logra mostrar la estructura comunicacional de las distintas naciones, es la destrucción física o la destrucción el problema económico que genera cada una de estas cosas. Pero no te
no te ponen la luz fuerte, no te alumbran sobre el esquema de la destrucción institucional. Entonces, el proceso revolucionario busca destruir la institución desde adentro. Al estar dentro del proceso institucional va generando una necesidad de transformación en un gran sector de la sociedad. Una sociedad que entiende entonces que hay un problema más grande y le venden la gran idea de que el problema grande se atiende modificando la ley más grande, modificando la Constitución. Ese manejo discursivo es aplicado y aceptado por una sociedad que no entiende que el daño ya está hecho, que la estructura institucional del país está permeada por el proceso revolucionario, sea o no sea gobierno, esté actuando en ese momento, ya tenga las características de una tiranía, se haya declarado o no formalmente socialista. En el momento en que tienen esa capacidad de generar ese discurso y que ese discurso cuente con aceptación, es porque el marco institucional ya es absolutamente dúctil para las necesidades del proceso. Lo hacen bien. En el proceso argentino, la institucionalidad argentina ha tenido maneras de ir frenando, no quizás no estando frenando, sino ha tenido las formas de no entregarle de una vez la luz verde, como sucedió en Venezuela aquí en 1999. Ellos han tenido que ir penetrando, corrompiendo más, generando cada vez más una estructura que vaya, secando la institucionalidad. El hecho de que Cristina no esté presa, el hecho de que el partido funcione, porque esa es otra cosa, el hecho de que se permitiera en Bolivia que el partido funcionara, y por supuesto ahora tienes de nuevo a Evo controlando el poder. Todos esos procesos tienen que ver por una excesiva, no es permisividad, es que el sistema judicial está absolutamente podrido en cada uno de esos países. Entonces tenemos hoy la foto del caso de Brasil y la situación de Lula. El soporte internacional que se le está brindando a Lula, un Lula blindado dentro del país en el concepto del hecho judicial que va vinculado a Lula, es realmente impresionante. Tú cuentas con cualquier cantidad de periódicos, revistas internacionales, comentaristas internacionales, calificando de un exabrupto el hecho de que Lula haya estado preso. De que Lula es un líder social de gran envergadura, un hombre que trabajó mucho por la sociedad brasilera. Y todo esto nace, ¿por qué? Porque el sistema judicial no pudo llevarlo a la cárcel de verdad. No pudo darle sentencias firmes que tuviese que pagar. No pudo inhabilitarlo, como debe ser lógico, con una persona que cuenta con todo ese aparato publicitario y todo ese reconocimiento internacional que le encanta destruir países, porque todos trabajan en conjunto. Entonces, cuando tú ves que Cristina no paga cárcel, cuando tú ves que en este país no hay un chavista preso, un proceso que ha destruido toda la economía venezolana, cuando tú ves de nuevo a Evo en el poder, el problema tiene que aprenderlo a mirar a la gente, y por eso siempre insisto en despersonalizar, entender que hay una estructura detrás mucho más grande, muy bien imbrincada dentro de cada una de las estructuras del país, llámese legislativo, judicial, y por supuesto en distintas estructuras del ejecutivo, el ejecutivo regional, cuando no tienen el nacional, que está funcionando para hacer inviable dentro del marco democrático detener el proceso revolucionario. Creo que lo de Lula que estabas mencionando recién es una suerte que pueda seguir hablando, porque está haciendo muchas meteduras de pata. Mira, ir diciendo cada vez cosas que asusten más, que generen, por supuesto, más espacio mediático, porque el espacio mediático lo necesita para poder decir que tiene algún tipo de presencia electoral. Es increíble lo que se va haciendo, ¿no? Porque más allá de la propia acción de Lula, está toda la acción global que va sosteniendo esa narrativa y va vistiéndolo a él como algo positivo para Brasil. Es impresionante, ¿no? Y entonces, y es algo que tiene que aprender a entender cada ciudadano de cada uno de nuestros países y enfrentarlo a esa realidad.
Debido a que es inviable dentro del esquema actual aplicarle justicia a los que están destruyendo las naciones, estos cuentan con un soporte internacional que va haciendo que se banalice el problema. Más bien empiezan a construirle tarima y vuelven al que ocasionó el problema como si se convirtiese en la solución del mismo. Todo el caos que ocasionó el kirchnerismo, todo el caos que ocasionó Cristina, 4 años después vienen a venderla a ella como solución de ese parapeto. Y es increíble que logren hacer eso. Lo logran hacer precisamente porque el sistema, la institucionalidad de los países está absolutamente podrida. Eh, no sé, es muy duro todo lo que uno ve que está pasando. Y lo que más me molesta es que todo el mundo tiene acceso a las noticias. Si no tenés una computadora o una tableta, tenés un celular. Y se puede ver lo que pasa en el mundo. ¿Dónde funcionó el socialismo? ¿En qué país funcionó? ¿Por qué lo Tú voy a sabes que querer para más, el mío? tú sabes que más allá, y ahora, más allá de ese hecho, de esa identificación del problema histórico, que es algo que debería de tener ya todo el mundo en la cabeza y estar muy claro frente a esa realidad, está el preguntarse como ciudadano, ¿estás bien? ¿Tienes noción de futuro? ¿Crees que puedes tener futuro en esta realidad? De verdad, cuando volteas atrás y ves a la generación de tus padres que pudieron construir algo, ese algo de una u otra forma le legaron, lo tienes, es tuyo, y ves, puedo dárselo a mis hijos. Mis hijos, yo construí lo que mis padres me dieron. ¿Hay algo de verdad con visión de futuro, estabilidad, seguridad? La respuesta siempre va a ser no. Entonces, tener que comprender, y por eso es que siempre vuelvo al fuero interno de cada ciudadano, tenga conocimiento político o no, tener que comprender primero la realidad de lo que estás viviendo. Yo tenía un país, en el caso del venezolano, el venezolano tenía un país que siempre fue un desastre, pero funcionaba. Es un país donde habían problemas económicos, pero no había hambre en mayúsculas. Es un país que se hacía respetar en el mundo. Nuestro pasaporte era respetado a nivel mundial. Hoy todos somos absolutamente mal vistos. Hoy el sinónimo de cosa fea es Venezuela en muchas partes de Latinoamérica. Hoy somos ejemplo para colocar que un proceso político puede destrozar un país. Hoy somos ejemplo de lo peor. Y eso lo hizo una estructura de gobierno. Eso lo hizo el chavismo. Eso lo hicieron gracias al socialismo. Entonces, cuando cualquier ciudadano, cualquier país del mundo, se encuentra frente a la realidad de ver que el futuro, de acuerdo al futuro al que puede tener acceso como ciudadano de ese país, no se puede, es una cosa negada. Cuando esas realidades las empiezas a identificar y te das cuenta desde cuándo es el proceso que está haciendo eso, que se hace inviable la vida en ese sentido, y empiezas a identificar que más allá del hecho de que sea Cristina, que sea Néstor, que sea el otro, hay un proceso que los une, hay un discurso. Hoy es la palabrita esa de la justicia social. Cuando logran tener ese concepto pegado y amarrado, entienden la necesidad de buscar otra vía para el país. Pero el asunto es que no se le está haciendo eso, ni siquiera la gente se está haciendo esa pregunta. Lamentablemente a la gente le han metido otra palabrita enferma, que es esa de resiliencia, que es ese aguantar, esa capacidad de soportar y no ser reaccionario frente a la realidad que te está matando. Entonces a la gente la adormecieron, la estupidizaron a un nivel increíble y la gente dejó de entender, ni siquiera dejó de preguntarse por qué estoy en esta situación si la realidad dice que la otra manera de vivir está allí. ¿Por qué tengo que estar perdiendo mis libertades, perdiendo las oportunidades, teniendo que estar viviendo en la miseria cuando la realidad dice que mi país tiene increíbles posibilidades de desarrollarse, que nosotros tenemos posibilidades de contribuir a ese desarrollo del país y obtener los beneficios lógicos por esa contribución?
La gente tiene que empezar a preguntarse ese tipo de realidades para poder comprenderlo más. Y tiene que haber una capa de estructura, de diligencia, de élite de las naciones, estimulando a que la sociedad se haga esas preguntas, se entienda y se vea reflejada en las oportunidades que tiene para desarrollarse y desarrollar la nación. Porque las cosas que le brindan oportunidad a la nación para desarrollarse son obstaculizadas por la estructura de gobierno? ¿Cuál es el interés de evitar que el país realmente crezca, que se aprovechen sus oportunidades? ¿Por qué no ponemos a la sociedad a contribuir en ese sentido? Y van a encontrar siempre lo mismo. Un proceso socialista que acaba, mina y destruye a la sociedad. Si la sociedad no se hace esa pregunta, si la sociedad no, si no hay quien estimule a la sociedad a hacerse ese tipo de preguntas, los países siempre van a entrar en ese proceso de evolución, en este proceso de retroceso, y empieza esa necesidad absurda como la que se vive en Venezuela hoy, de mentirse, de ocultar la verdad, de someterse a la estupidez, porque es el único espacio donde te sientes cómodo para vivir. Todos estos gobiernos populistas le hablan al pobre. Le dicen que lo van a ayudar, que los van a sacar adelante. Y en todos los países que hay un gobierno populista, el pobre es cada vez más pobre y no tiene posibilidades de nada. Los chicos no terminan el colegio, están desnutridos y todavía no despiertan. No despiertan porque el discurso también tiene un ingrediente que lamentablemente encaja mucho en la población pobre. Ese discurso está en el marco del resentimiento. Entonces, cuando estimulas el resentimiento, haces que el pobre te acompañe en esa situación. Por eso es que se incentiva a la pobreza y no le da solución a la pobreza, porque a la pobreza lo vas a alimentar con un discurso de resentimiento al que tiene. Entonces, en el caso venezolano, hoy con esta fantasía económica que se está viviendo, el que tiene está teniendo más y a un nivel de derroche realmente asqueroso, una opulencia que avergüenza. Y es una cosa que es eso. Uno tiende de inmediato a rechazarla porque realmente es asqueroso y tú sabes que ese dinero proviene de la destrucción general del país. El pobre, ¿cómo entiende esa realidad? ¿Lo entiende de que me lo quitaron a mí y me están negando la oportunidad de desarrollarme? No. Lo entiende de la manera, aquel lo tiene y yo lo quiero. Ah, no lo puedo tener, no quiero que él lo tenga. Entonces vamos a seguir contribuyendo con quien dice que le está haciendo daño. Si el gobierno dice que él ataca a los ricos y beneficia a los pobres, entonces hay que seguir con el gobierno, aunque el beneficio no les llegue. Pero el resentimiento es el combustible de ese discurso. ¿No ven que los gobiernos son millonarios? Que Maduro tiene dinero como nunca tuvo, que Cristina es una de las mujeres más ricas que hay en el país. Y siguen creyendo, Lula, que fue a hablar con los pobres con un reloj carísimo. ¿No se dan cuenta de eso? No, y es que eso vendría a ser, te repito, y es algo que yo quisiera que la gente evaluara. Ese vendría a ser el menor de los problemas, por absurdo que parezca. El problema tiene que ver con lo que es país. País. Lamentablemente, en las funciones de gobierno, lo más seguro es que el que llegue robe. Es más, técnicamente no necesitan robar, porque la cantidad de beneficios que llegan al tener un cargo de ese tipo son realmente grandes, son impresionantes. Entonces, por supuesto que muchas veces se puede ver vergonzoso que aparezca un presidente con un reloj increíblemente caro. Tenga la seguridad de que él no lo pagó. Ese reloj fue un regalo de alguien a que el presidente le permitió robar. Entonces, ese es el camino de cada una de estas cosas que van rodando. Entonces, la gente tiene que aprender a terminar de pensar que el hecho es que para que este hombre sea increíblemente rico, o para que esa estructura esté increíblemente rica, nada más tienes que mirar al lado y ver qué tan destruido está tu país. Entonces, cuando ves que todo ese círculo político, toda esa estructura de gobierno está realmente rica y que el país sigue derrochando dinero a nivel internacional y tú vas viendo a tu país destruido, tienes que terminar de identificar el problema. No es la riqueza del ladrón, es la destrucción de la nación. Cuando la gente entiende que la destrucción de la nación
es lo que hace posible. No, porque esto es tan increíble que la gente tiene que terminar de comprender una realidad. La destrucción de la nación está pagando las armas con las que te reprimen, está pagando las esposas con las que te ponen, está pagando el hambre, porque hasta eso se llega. En el proceso de la destrucción de Venezuela fue tan grande, es tan grande, que aquí aparecieron de repente lugares donde habían enterrado cualquier cantidad de medicinas y cualquier cantidad de alimentos, toneladas y toneladas de alimentos. Destruías, generabas hambre, importabas miles de millones de dólares en alimentos, en medicinas, y no se la entregabas a la población porque necesitabas a la población que estuviese destruida, humillada, sumida en la pobreza. Entonces agarrabas todo ese alimento que compraste saqueando a la nación y lo enterraste, dejaste que se perdiera, porque no podías trasladarlo a la población porque necesitabas que la población fuese más pobre, estuviese más humillada. Esos son los logros del socialismo. Esa es la realidad de lo que hace el socialismo. No es el hecho de que Maduro o el otro tengan el Rolex. El hecho es que destruyeron la nación. Entiendan esa realidad. No es lo mismo que venga cualquiera o lo que ha hecho la estructura del interinato, que si se robaron los reales de Monómeros o se robaron los reales de Citgo o tal cuenta la saquearon. El asunto es que entregaron al país vistiendo democracia esta desgracia todos estos años, estando absolutamente conscientes de que era inviable el proceso electoral. La sociedad tiene que entender lo fuerte, lo grande, lo profundo. No esta cosa que hace que se genere el escándalo, el chisme, sino la razón por la cual lo perdiste es absolutamente todo. La razón por la cual terminas de comprender que el mañana que tú quieres para tus hijos pasa por enfrentar la realidad y entender que lamentablemente el camino no será de rosas. Pasa por comprender que el hecho que destruyó tu nación se ha ido preparando para hacer inviable el futuro. Pasa por entender una serie de realidades que tienen que ver con la irresponsabilidad del ciudadano o cómo el ciudadano se distrae con el chisme y no con el fondo del problema. Si el venezolano, en el caso del venezolano, el venezolano entendiera que llegaste aquí, que es posible que llegaras a esta realidad gracias al proceso que te obligó, te impulsó a vestir de democracia a esto, el venezolano entendería de una vez que hay que dejar atrás todo lo que nos tiene aquí y nos mantiene aquí. El venezolano no estuviese discutiendo futuro electoral. El venezolano entendiera la realidad en profundidad frente al hecho de que fue tonto, útil, usado para vestir de democracia esta desgracia, y que al vestir de democracia esta desgracia, ese cáncer permeó cualquier cantidad de países de nuestro continente y más. Esas son las culpas y las responsabilidades del venezolano en realidad. Ese hecho ha sido el cuchillo que el venezolano se ha ido clavando una y otra vez. ¿Cómo te lo clavaste? Gracias a esa estructura de oposición, gracias a esa estructura que te mintió de manera descarada y que entregó el país. Lo que se están robando hoy, y que advertimos, se lo iban a robar, era lógico se lo robaran. Ya se había robado el país. Hablando de esto, la Universidad Católica Andrés Bello se ofreció el jueves pasado a organizar las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial opositor para los comicios de 2024. ¿Qué podemos esperar de la gente? Es el show. Viva la fiesta, viva la fiesta democrática. Y ahí tienes al rector de esa universidad, sacerdote jesuita José Virtuoso, era el director de Ojo Electoral. Ojo Electoral fue un ente que se encargó de validar todos los fraudes anteriores que protagonizaba el CNE y el gobierno en general. Solo una sola cochinada constante. Es que ponete en... A veces uno se enoja, yo me pongo muy, muy molesta, pero me pongo en el lugar del venezolano que solo quiere llevarle alimento a su familia y vea que la Universidad Católica está ayudando a elegir a un personaje para ser el opositor del malo. ¿Cómo no le van a creer? Y lo peor es que ni siquiera lo ve. Tú sabes que lo peor es que no siquiera lo ve, porque tenemos que ir al punto de esta gran apatía política. El país en general no tiene la más mínima preocupación por lo que está sucediendo en la estructura política.
en general, el grueso del país. Y es increíblemente doloroso y es algo que comentábamos mucho hace un tiempo. Cuando el país logra la desconexión política, porque nada más define la política como el hecho político electoral, el país no está entendiendo la importancia de la política para su futuro, para el hecho de su propia vida. Simplemente se desconecta de esa realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando esa realidad va más allá de esta persona que tú señalas, de este que está luchando para comer, para sobrevivir, y de repente ve esa noticia? No la conecta, no tiene, esa noticia no tiene mayor importancia. Pero vamos al segundo nivel, vamos a la sociedad que sí es pensante, que ve la noticia y la encuentra con algo de razón. Agarra la noticia y simplemente la pone al lado, tampoco tiene la más mínima importancia, porque aquel medio pensante ya entró en la locura de la normalización, ya entró en el olvidarse de Venezuela. Muchos venezolanos que están hoy en el exterior, mucha parte de la diáspora, se cansó de lo que está sucediendo en Venezuela. Y cuando tiene algún tipo de comunicación con sus familiares, en ningún momento está la pregunta de ¿cómo ves la cosa? ¿Está mal? Ahí, ¿tú crees que posibilidades? ¿Tú crees que cómo se manifiesta el país hoy? No, también entró en esa normalización. Maduro está ahí y se queda. Es increíble el daño hecho. El daño hecho es profundo, es real. Entonces, cuando tú ves todo este tipo de instituciones que están buscando normalizar la desgracia, mentirle a la gente de nuevo con el esquema de la salida electoral, llevar a la gente de una vez a algún circo de fiesta democrática, el que le preocupa al país, al que le preocupa la política, al que está buscando intentar despertar el país, ese tipo de noticias son solo parte de un arsenal que ha vivido Venezuela durante todos estos años. Es la misma mentira repetida una y otra vez. Lo que duele es que haya un gran sector del país que busque con desesperación sumirse de nuevo en esa mentira. ¿Para por qué? Para poder sentir que hizo algo, que es lo más absurdo de todo esto. Durante años, el proceso electoral en Venezuela está absolutamente viciado, pero entonces te encontrabas con cualquier cantidad de personas de nuestra clase media profesional, altamente preparada, técnicamente muy capaz y totalmente estúpida en política, que venía y formaba parte de los grupos de vigilantes del voto, de las mesas electorales, de cualquier cantidad de cosas que no tenían que ver con la realidad del hecho técnico, político del fraude. Es increíble eso y es lo que tiene que darnos más dolor. Existe una gran capa de nuestra sociedad que tiene muchísima capacidad, que su capacidad hubiese sido bien orientada gracias a una dirigencia política correcta. Hace rato hubiésemos podido salir de esta desgracia. Y no logra entender aún hoy que ha sido utilizado por esa dirigencia política para vestir de democracia esto. Todavía sigue sin comprenderlo. Creen que la estructura de oposición es incapaz y no colaboracionista. Y mientras no se entienda el fondo del colaboracionismo, mientras no se entienda el daño profundo de este andar acompasado, porque no logran entender que todo es socialismo, no hay avance en nuestra sociedad. Por eso se dan el lujo de decir cualquier cantidad de estas cosas y cualquier cantidad de estas estupideces para montar a la gente de nuevo en el circo electoral. Y es lo que te decía. Cuando te encuentras una persona hoy que te dice que le preocupa la cantidad de personas que no vayan a poder votar, en el 2004 tú dices, de verdad, la gente tiene problemas, problemas profundos. La estupidez entró de manera profunda en el subconsciente de millones de venezolanos. Estaba viendo que un grupo de venezolanos no pude encontrar quiénes son por ningún lado, independientes. Aseguran que ni el gobierno chavista ni la oposición pueden retomar la senda de la producción, la institucionalización y el ejercicio pleno de los derechos democráticos por sí solas. Y están pidiendo reanudar las negociaciones en México. Son... Pero no sé quiénes son. Querría conocer el nombre de alguno de estos profesores universitarios, abogados, empresarios, economistas, agricultores, exfuncionarios públicos, pero no hay nombre de nadie. No te preocupes, son los mismos de siempre. Y en realidad vas a encontrar hasta varios ex viceministros chavistas y otros candidatos a la gobernación de la oposición o alcaldes y grandes periodistas que siempre han estado haciendo el palangrismo habitual. Mira, fíjate cómo te dicen el discurso real. El discurso real es que ni gobierno ni oposición por sí solo pueden generar algo. Juntos siempre han estado, por supuesto, no han generado nada que vaya en pro de la producción y el desarrollo del país. La palabra libertad
no existe. El gobierno nunca ha sido malo, simplemente es ineficiente. El gobierno no destruyó intencionalmente al país, sino simplemente es ineficiente. Y es ese discurso banalizador, ese discurso que va haciendo que la sociedad simplemente no logre entender la dimensión del problema. Por eso es que es tan importante identificar el problema, porque si hoy, frente a la realidad, viviéndola, estando absolutamente conscientes de que el chavismo persigue, secuestra, tortura y mata, que toda la destrucción económica es cortesía del chavismo y hecha adrede, que nosotros vivimos el periodo inflacionario, hiperinflacionario récord en la historia, muy, muy difícil que alguna vez otro país tenga que vivir eso en número. Frente a este desangrar humano tan increíble, el país acepte todavía este tipo de discursos donde equipara a la estructura de la tiranía como un gobierno democrático simplemente mal ejecutado. Es impresionante esa realidad y entonces por eso es que siempre invito a la gente que vea más allá de la estructura política, que se den cuenta de toda esa estructura académica y económica, toda esa estructura comunicacional, incluyendo a la iglesia, que ha hecho posible que ese discurso penetre en la sociedad y no el discurso que llame a entender la realidad. Estaba viendo en Twitter que postea esta carta el Luis Vicente León con la bandera de Venezuela. Es un detalle menor, pero enseguida me chocó. La bandera de 8 estrellas. Claro. Entonces, un poco de coherencia, muchachos. No, no vaya a pedir coherencia en el personaje, ni en ninguno de los que estén jugando el espacio en la institucionalidad. Luis Vicente León ha sido el encostador favorito del gobierno y oposición, ¿no? Entonces, fíjate, este país, una de las tantas burlas que le hizo ese personaje al país, es algo que yo he comentado aquí en otras oportunidades. En la campaña electoral de Chávez del 2012, contra Capriles, él habla de Chávez como el titán. Oh, y cuando se refiere a Capriles, tomó el eslogan que la gente le había puesto, el flaquito. Entonces de una vez enfrentas al titán con el flaquito. Ya eso ha entrado en el subconsciente de la población a la hora de las elecciones. Todo el trabajo y la manipulación de los esquemas políticos, él ha sido uno de los capitanes de esa realidad. Entonces no le pidas a él coherencia o algo positivo para el país. Sí. Hay un informe de Inside Crime, la revolución de la cocaína en Venezuela, que dice que va camino a convertirse en un país productor y no solo en un país de puente del narcotráfico. Es muy duro este informe. Es muy duro y refleja una realidad que hemos ido describiendo de distintas maneras. El desarrollo de la estructura de lo que se conoce como el cartel del sol viene por el hecho de las rutas de ese país de tránsito que era Venezuela, que caían de narcos colombianos. Las rutas caían y de repente se decía, mira, cayó alias Jabón, cayó alias yo no sé quién, este narco importantísimo. Las rutas y el esquema simplemente pasaban a manos de la estructura del cartel del sol y seguía siendo un esquema de tránsito, un país de tránsito y ahora dominado por carteles internos pertenecientes afiliados a la estructura del chavismo, a la estructura de gobierno. Este, abrirle las puertas de manera formal a la estructura narcoterrorista de la FARC y el ELN, ellas van tomando su espacio y en ese espacio, por supuesto, someten esas áreas a la producción, a lo mismo que vienen haciendo en Colombia durante todos estos años, pues. Entonces, entran en ese esquema de producción. Esto tiene que ver mucho con las ofertas iniciales de por qué se genera el Foro de Sao Paulo. Este acuerdo dentro de las estructuras de los partidos de izquierda y el proceso narcoterrorista colombiano. Y el proceso, todo lo que tiene que ver con esa izquierda y crimen siempre van de la mano. Aquí llegamos a ese paroxismo donde deciden no solo vamos a asaltar unos bancos, sino vamos a inundar el mundo con cocaína. La revolución de la cocaína, por supuesto, va dentro de la mano de ese mecanismo. Siempre hay que mirarlo con ese nacimiento. ¿Cómo nace el Foro de Sao Paulo? ¿Cuál es su visión para llevar este proceso de penetración de la droga a nivel mundial? ¿Cómo fue posible utilizar el buen nombre de Venezuela y convertirlo en lo que es hoy? Y cómo hoy Venezuela tiene, debido a esta penetración de la FARC y el ELN, este espacio de pasar a ser directamente
productor. Entonces, nosotros, este paraíso de tránsito de la cocaína, este paraíso del lavado de dinero proveniente del narcotráfico, pasa a ser también ahora un estado productor del mismo. No se podía esperar otra cosa. Es un gobierno del Foro de Sao Paulo. Hay un ex alcalde chavista que se entregó en Miami, Jonathan Marín, por un caso de sobornos en PDVSA. Pagó ¿cómo se llama esto? Cuando te dan una fianza. Una fianza de $100.000 y fue liberado. No creo que haya traído eso solo, pobre chico. Por lo menos algo más debe haber traído. Ayudó a transferir 1.2 millones de dólares entre 2015 y 2018. En realidad es una suma muy chiquita para lo que se maneja con esta gente. Sí. Y como él, tantos que han facilitado el saqueo a niveles realmente impresionantes y que también han hecho sus negociaciones con la justicia de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Tienen que huir porque sus jefes le pidieron algo más o no pagó una cuota o vio intereses o la oportunidad de llevarse algo más. Y listo, me voy, dejo el barco hasta aquí, puedo negociar con los Estados Unidos para comprar mi oportunidad de ser libre. Libre del problema político, libre del problema criminal, en el cual por propia decisión tomó. Es casi que una inversión de negocio de vida cuando no se tienen valores, ¿no? Entiendes de que puedo hacer esto, en esto voy a salir manchado y puede perseguir hasta la justicia internacional, pero si no robo más allá de esto y no me involucro directamente en un asesinato, puedo negociar después que voy a pagar una multa, delato a 2 o 3 personas y consigo un espacio donde me pueden hasta cuidar. Eso es Y lo importante. eso es lo que están buscando y muchos lo hacen de manera total y absolutamente consciente, debido al principio, por supuesto, la ausencia de valores y debido a que todo el esquema judicial se presta para este tipo de cochinadas. Cuando lo han hecho tan de manera absolutamente consciente, que eso es lo peor de esto. Hay un punto que yo siempre intento explicar para que se pueda entender. Creo que la semana pasada lo tocábamos. El hecho de que cualquier persona cualquier persona política de nivel se haya involucrado con el interinato, a trabajar con el interinato, es una cosa absolutamente ridícula, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de un caso como el de este alcalde, este es un hombre que es relativamente joven, que se involucró con el chavismo ya cuando el chavismo tenía por lo menos unos 8 o 10 años destruyendo a Venezuela, y decide, déjame ir a hacer este robo. Esto es un criminal. Este es un criminal. Es una persona que está absolutamente consciente de lo que vino a hacer y se aprovecha de los mecanismos para poder mantenerse en un mañana hasta cuidado por por sus crímenes. Sí, claro. Es un Bueno, absolutamente consciente. nos quedan 2 minutitos, pero no quería dejar pasar esto, que a Alex Saab le negaron una apelación que pedía su inmunidad en el caso de lavado. La Sí, de Corte la de esposa en Apelaciones Italia. se lo denegó. Sí, y en Italia la justicia italiana a la esposa de Alex Saab está librándole orden de captura internacional. Entonces, cualquier cosa allá afuera tiene sentido de justicia por esos lados. En Venezuela no la espera. Sí, y Don Pollo sigue diciendo que quiere ayudar a Colombia. Sí, como habíamos advertido, él mismo dice, yo voy a ayudar siempre y cuando lo que yo diga me sume oportunidad con respecto al problema que tengo en los Estados Unidos. Porque de lo que yo sé, pero decirlo para que no me ayude, no lo digo. Va a prender el ventilador cuando le digan que está todo bien. Solo cuando le digan, mira chicos, sí, 3 años en una cárcel tipo club campestre. Allí el tipo empezará a soltar cosas y cosas y cosas. Y después que le digan eso, le dice, mira, tengo más, pero si me lo bajas a un año. Bueno, lo bueno para cerrar es que Mario Abdo no negociará con Venezuela mientras Maduro esté en el poder. Eso es positivo. Por lo menos para terminar con algo bueno.
Eso es positivo y es muy bueno que el ciudadano paraguayo empiece a ver a los senadores que están facilitando o impulsando algún tipo de negociación con Venezuela. Es muy bueno que suceda, es muy bueno que recuerden lo que hizo Maduro en sus funciones de canciller en aquel momento cuando el cura Posta aquel estaba intentando tomar de nuevo el poder y Maduro fue con dinero en efectivo a comprar senadores. Noel, ya se voló la hora. Te convocamos, Dios mediante, para la próxima semana. Amén. Muy buenos días a todos y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y así llegamos al final de otro.